¿Quién es la cuenta del contador? No, es que esto lo estamos viendo desde el viernes y esto lo tuve que hacer yo porque no estaba listo. Ya estamos, creo, éramos 18 hace rato, somos 16 conectados, creo que solo faltarían, ya estamos 18, podemos continuar. ¿7? Vamos a dar un minuto más para los que estaban conectados. Tuvimos un tema técnico, disculpen, pero bueno, ya está resuelto. Ahorita faltan 6 personas para que se unan. Vamos a darle un minutito y ahorita continuamos, compañeros. Digamos que podemos aprovechar si alguien tiene alguna duda, algún comentario, que levante la mano y podemos ir tratando el tema. Aunque no los veo a todos, fíjate. Ahí está.
Bueno, vamos a continuar. Les comentaba, y ya estamos prácticamente entrando en materia con el tema de la liquidación. Ahorita les decía algún tema de procedimiento ya un poco avanzado, pero aprovechando que ya tenemos un poquito más de tiempo para desahogar el tema, voy a retomar de acuerdo a la diapositiva en dónde se prevé y qué es lo que se referencia en términos generales respecto de la disolución de las sociedades. Primeramente, hablemos de la asociación civil, que es importante a lo mejor que les haga saber en qué se diferencia una asociación civil de una sociedad civil y una sociedad mercantil. Seguramente ustedes ya lo saben, esto ya lo saben, pero bueno, vamos a comentarlo rapidísimo. El tema de la asociación civil, digamos, la propia legislación o el Código Civil Federal, que voy a tomar ahorita lo que nos dice el Código Civil Federal, establece que es cuando dos personas, es un contrato, de hecho sí establece que es un contrato, por virtud del cual dos personas se ponen de acuerdo para que, sin ser transitoriamente la Constitución, es decir, no vamos a tomar el cumplimiento de un plazo total o que tenga que ser forzoso para que esta asociación tenga vida, sino que meramente, o que no sea tan transitorio, unan sus esfuerzos precisamente para buscar fines objetivos que no sean preponderantemente económicos, ni tampoco busquen fines lucrativos. La sociedad civil, por contrario, es lo mismo, la unión de dos personas, pero en ese sentido sí tiene un fin preponderantemente económico sin que constituya una especulación comercial. Y la sociedad mercantil, evidentemente, tiene el fin preponderantemente económico y, en consecuencia, pues su fin de lucro es el que resalta para efectos de su vida de constitución. Entonces, básicamente esa es la diferencia entre una y otra. Ahora, el artículo que están viendo ustedes ahí de la Asociación Civil, el 2685, digamos, nos referencia a un tema de extinción. Y fíjense que ahorita, rapidísimo, lo voy a leer, porque diferencia un tema de extinción contra un tema de disolución. Entonces, yo interpretando jurídicamente esto, puedo establecer que la extinción es un efecto de las consecuencias que establece este propio artículo, y la disolución, ya les decía que con independencia que pueda darse la hipótesis, independientemente o por sí mismo en el actuar o en el funcionamiento de la sociedad, tiene que ser decretada y tiene que ser reconocida por la Asamblea General de Socios. Pero fíjense lo que nos referencia el 2685. Dice que las asociaciones, además de las causas previstas en sus estatutos, por supuesto, es preciso que les indique que el tema de la disolución de una sociedad también puede ser pactada en estatutos. Obviamente no debe contravenir lo que las disposiciones legales que le correspondan establecen, pero sí podemos pactar la forma en que tengamos o podamos disolverla, con independencia de las hipótesis que ya están preestablecidas en sus ordenamientos. Entonces, dice la asociación, o este artículo, que la asociación se podrá extinguir con independencia de las causales de disolución, y nos da una serie de, digamos, de hipótesis que todas están encaminadas prácticamente al tema voluntario de los socios, como un tema de extinción, al tema voluntario de los socios, y nos vuelve a retomar el tema de las hipótesis de la disolución. Entonces, ahí hay una serie de cuestiones que ya en la técnica jurídica siempre tenemos que considerar cuál es la viabilidad para considerar un concepto u otro. Por supuesto, el tema de la extinción tiene ciertos efectos y el tema de la disolución es otro. Yo les preguntaría, digamos, no son abogados, pero con un tema lógico, podríamos decir, si hace ratito les comentaba que la disolución, su principal efecto es disolver a la sociedad a través de una liquidación, entonces la extinción, ¿qué querría decir?
Desde el punto de vista legal, yo puedo comentarles que estoy obligado, tendría que estar obligado a aplicar un procedimiento de liquidación, pero aquí sí, sin ser decretada por la Asamblea el tema de la disolución. Esta sería, digamos, a grandes rasgos, la gran diferencia. Y pues bueno, ahora, el tema de la sociedad civil. A partir del artículo 2720, es un capítulo particular, este código en ese sentido sí establece un pequeño procedimiento para el tema de la disolución, viene ahí en este cúmulo de artículos, y también establece ya un procedimiento o un proceso de liquidación, pone ciertas normas y cierta estructura para poder desahogar desde el punto de vista, insisto, corporativo y legal, el tema de la disolución y el tema de la liquidación. La sociedad mercantil, por supuesto, no podía quedarse atrás, es el cúmulo de sociedades que más existen en nuestro país y, por supuesto, tendría que haberle dado en su redacción, pues, un capítulo especial tanto a la disolución como a la liquidación. Al final, el tema es que se prevén estos procedimientos de manera genérica, pero que son supletorios cuando no se establecieron en los estatutos sociales. Yo en el estatuto puedo poner a lo mejor términos distintos o plazos distintos para poder cumplir con el tema fiscal, el tema administrativo, el tema legal, y en ese sentido no tendría problema ni existiría ninguna contravención a lo que los artículos en su generalidad establecen, porque estos son o se aplican de manera supletoria. Ahora, ¿qué pasa cuando, digamos, ya la Asamblea como órgano supremo aceptó, decretó, validó una hipótesis de disolución anticipada de la sociedad? Por supuesto, acabo de mencionar que es una disolución anticipada, pero la disolución también se puede dar por el cumplimiento del periodo de vida de la sociedad o por cumplirse su objeto y algunas otras cuestiones. Pero cuando todas estas hipótesis todavía no se dan, voluntariamente se puede establecer o decretar la disolución anticipada. En todas las hipótesis, en todos los casos, los voluntarios y las hipótesis legales, por supuesto, el efecto es el tema de poner a la sociedad en liquidación. Y ya les decía yo, el tema de poner a la sociedad en liquidación es poner objetivamente la situación económica de la sociedad, la situación legal, sus saberes, sus pasivos, pero tratarlo de objetivar en un tema económico, en un tema de liquidez. El tema de la liquidez implica, y esto no se les olvide, que tenga que ver todo con un tema de dinero, de identificación de dinero. ¿Cuánto es? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto debí? ¿Cuánto pagué? En ese sentido, entonces, el tema de hacer una sociedad líquida o que el efecto sea la liquidación de la sociedad es ponerla en términos económicamente monetarios para poder hacer frente a las obligaciones y al cumplimiento del pago de los remanentes a los socios, asociados o lo que corresponde, o a los accionistas. Cuando decretamos en una asamblea la disolución anticipada, la ley nos referencia, la ley mercantil principalmente, que tenemos que ponerle o tendrá que ir seguida de la palabra en liquidación. Evidentemente esto implica que estamos informando o estamos haciendo un medio publicitario a los terceros con los que estamos vinculados, pero también a todos aquellos terceros que en la vida cotidiana tienen operaciones en el país, de que nuestra sociedad está en un proceso de liquidación. No importa bajo qué hipótesis, pero sí importa que estamos diciendo que estamos prácticamente, porque ya la disolvimos y ahora la estamos haciendo pagaderos todos sus activos, sus pasivos, deudas, obligaciones y demás. Todas las operaciones, inclusive que queden pendientes jurídicamente hablando de la propia sociedad. Pero ¿cómo opera o cómo puede funcionar el tema de la liquidación de una sociedad? Por sentido común, y así lo ordena también inclusive la propia ley, tenemos que nombrar una persona que tenga la capacidad, no solamente técnica y los conocimientos básicos
para que pueda ejecutar todos aquellos actos que están pendientes y que le son inherentes al funcionamiento de la propia sociedad. Entonces, se nombra liquidador, el término jurídico es liquidador, y por propia ley, este liquidador adquiere, precisamente para poder ejecutar estos actos, el carácter de representante legal. Así está expresado directamente la Ley General de Sociedades Mercantiles, y le tenemos que dar en el mismo acto de nombramiento de liquidador todas las facultades expresas, ojo, expresas, para que pueda actuar en representación de la sociedad y pueda ejecutar los actos o el procedimiento de liquidación conforme a nuestros estatutos o, en su defecto, conforme a la propia ley o norma aplicable, dependiendo de la naturaleza jurídica de la sociedad. Nos ha pasado, hemos visto algunas actas de nombramiento liquidador, donde simplemente los abogados han dicho, pues se nombra liquidador a tal persona y cuenta con el cúmulo de facultades señaladas o establecidas en los estatutos sociales para los administradores. Y hasta ahí. Y entonces ahí nos tienen regresándonos a la escritura constitutiva, buscando el documento, para ver qué facultades son con las que cuenta el liquidador. Porque esas facultades no se encuentran expresas en la ley, no son, digamos, de interpretación de la norma. Entonces tienen que estar expresas, porque inclusive cuando el liquidador se apersona a cualquier institución, a cualquier órgano de gobierno, a cualquier autoridad, para hacer saber que es el representante de la sociedad, pues evidentemente nos van a pedir o nos piden que dónde están las facultades, ¿no? Entonces es conveniente que la propia asamblea ahí se tenga que relacionar nuevamente y transcribir todas las facultades o inclusive ampliar las facultades que se habían otorgado para los representantes legales en las escrituras constitutivas. Bueno. Ya nombrado el liquidador, pues digamos que como efecto global, que es la liquidación, vienen ciertos efectos que ya la práctica o la propia operatividad de este ejercicio de liquidación tenemos que ir conjugando. Desde el punto de vista jurídico corporativo, ya les comentaba que tenemos que hacer no solo la asamblea de liquidación, donde se reconoce el tema de la disolución, donde se decreta, se acepta, se valida que estamos en un tema de disolución, y en ese mismo momento hacemos la manifestación de que la sociedad, cualquiera de las tres, entra en estado de liquidación. En consecuencia, irá seguida de la palabra en liquidación para que se ordene la protocolización y la debida inscripción en el Registro Público de Comercio o en el Registro Público de Comercio en el libro de personas morales, y con ello cumplamos el tema y el principio de publicidad que nos da precisamente la inscripción en el Registro Público de Comercio. Hacemos esa asamblea, nombramos el liquidador ahí mismo, le damos las facultades y con eso prácticamente estamos pasando a un segundo efecto, que es el efecto legal administrativo. No solo es necesario dar esta protocolización y inscribirla en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, sino hay diversas instancias administrativas o diversas autoridades administrativas a las que también tenemos que hacer sabedoras de este tema de disolución y liquidación, pero solamente les hago la referencia de que en tratándose de sociedades mercantiles. Para las sociedades civiles, digamos que no hay autoridad administrativa a la que yo le tenga que dar un aviso, solamente las sociedades mercantiles. La sociedad civil, por supuesto, sí tiene que inscribirse en el Registro Público de Personas Morales para hacer valer este principio de publicidad y oponibilidad a terceros, obviamente, ¿no? Ahora bien, otro efecto es el efecto fiscal.
Y el efecto fiscal viene desde dos puntos. El efecto fiscal administrativo, que es que tenemos que presentar a la autoridad fiscalizadora, al SAT, pues precisamente los avisos en el RFC, en donde tengamos que modificar o hacerle saber que estamos adquiriendo o estamos en un proceso de liquidación y el SAT modifique nuestros asientos, nuestros registros fiscales para poder actualizar la situación en el RFC y en el nombre de nuestra sociedad le agregue o le anexe la palabra liquidación. Por supuesto, una serie de requisitos adicionales, como es el nombramiento del liquidador. Hay que inscribir ahora este liquidador o dar el aviso de que ahora es el nuevo representante legal frente a esta autoridad fiscal y en ese sentido él va a ser responsable, digamos, de todo este procedimiento de liquidación. Desde el punto de vista, digamos, administrativo, para las sociedades mercantiles tenemos que presentar los avisos respectivos al portal electrónico de la Secretaría de Economía para hacerles saber precisamente de que estamos entrando en temas de liquidación y ellos hagan su inscripción y actualicen también nuestra situación corporativa en ese sentido en los propios registros de la Secretaría de Economía. Les comento que, digamos, Secretaría de Economía y el SAT son totalmente independientes. Un aviso no implica que la otra autoridad lo pueda conocer. Son avisos que tenemos que dar de manera independiente. Siempre hay que estar muy puntuales en ese sentido y conocer cuáles son todos y cada uno de ellos que hay que cumplir desde el punto de vista administrativo ante la Secretaría de Economía, como aquellos que hay que presentar al SAT. Que prácticamente el SAT, digamos, que es este que les estoy comentando, el aviso de inicio de liquidación. ¿Para qué? Para que precisamente con el liquidador en la ejecución del propio acto, del propio procedimiento de liquidación, al seguir presentando declaraciones y demás, bueno, pues la autoridad lo tenga debidamente identificado. Y al final, que el contador, el equipo de contadores, concluya su balance total, ya haya ejecutado todos los actos fiscales y contables respectivos, se pueda dar el aviso definitivo o el balance total al propio SAT. ¿Sí? Se da este balance, tenemos que hacer una nueva acta de asamblea en donde el equipo contable le está presentando a los socios, a la Asamblea General de Socios, como órgano supremo de la sociedad, no al representante legal, no al apoderado, no al Consejo de Administración, no, a la Asamblea General de Socios, el estado o la situación de este balance total, para efectos de que se acuerde su aceptación, que quede debidamente acreditado, comprobado con todos los soportes, toda la información contable, toda la información que implica el tema de la contabilidad, y se acuerde precisamente que se le dé el aviso al propio SAT, el aviso y la solicitud para la cancelación del RFC. Ese es un acta que el SAT nos va a pedir de todas maneras en algún momento. Y, como bien sabemos, el SAT nos la va a pedir de manera protocolizada, inclusive ya hasta nos va a requerir que dicha acta también se encuentre inscrita en el registro público. Pero yo les decía hace rato, bueno, si ya habíamos hecho un tema de cancelación del folio mercantil, digamos, para las sociedades mercantiles, ahora, ¿cómo voy a inscribir yo una asamblea posterior? Bueno, por eso les decía que en realidad no queda inhabilitado el folio mercantil, precisamente porque es un tema de liquidación y faltaría esa última asamblea en donde se tiene por totalmente cerrado el balance, corporativamente se hace la asamblea y se inscribe en el registro. Entonces son actos que van de la mano. Nuestro objetivo último, nuestro objetivo final, cuando hablamos de una disolución, una liquidación de una sociedad, eso que les quede muy claro, no nada más es hacer el acta de asamblea donde, pues ya la estoy disolviendo y entra en estado de liquidación. Muchos abogados dicen, ya la liquidé, ya está. No, les falta todo esto que se acabo de comentar. Se tiene por liquidada una sociedad desde dos puntos de vista. El fiscal, cuando logremos obtener del Servicio de Administración Tributaria la cancelación del RFC. Y desde el punto de vista legal corporativo, cuando tenemos inscrita
la asamblea, precisamente donde se acordó la aceptación del balance total y definitivo. Hasta ese momento tenemos a la sociedad como completamente liquidada y disuelta. Jurídicamente estaba disuelta, pero con la liquidación, digamos, la figura de la disolución surte todos los efectos legales que tiene que surtir. Entonces, hasta ese momento es cuando la tenemos total y absolutamente como liquidada. Por tanto, acá ya hablando de las empresas del corporativo, cuando ustedes se han escuchado hablar de que, ya la liquidé, ya la tengo en liquidación, no. Tendrían que preguntar o cuestionarle ustedes, primero al equipo contable y luego al equipo jurídico, si ya tenemos la cancelación del RFC y si ya tenemos la inscripción en el Registro Público de Comercio de Personas Morales o el que sea. A manera de referencia, les quiero decir que ahorita en este momento, en esta etapa, estamos disolviendo una sociedad del grupo. No les voy a dar mayores datos porque es secreto profesional, pero estamos en la etapa de la asamblea de disolución con el consecuente efecto de poner en liquidación. Ahora es una sociedad civil, tiene sus particularidades. Por supuesto, cada particularidad nos corresponde a los abogados saber aplicar y saber interpretar la norma y dejarla debidamente integrada, ¿no? En ese sentido, digamos que a grandes rasgos es lo que implica un tema de disolución y liquidación de sociedades. Ya tomamos un poquito los antecedentes de qué es una sociedad para poder partir y llegar a este punto. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, con mucho gusto le damos 10 minutitos más a esta reunión para poder contestarlos. Nada más levántenme la mano para poder abrir el micrófono, por favor. ¿Por qué no abren esto? Ok. No veo a nadie. Bueno, creo que no hay inquietudes, les quedó muy claro todo, todos son muy expertos en esta materia. No hay asesorías particulares personales. Les pido de favor que no dejen de revisar las leyes, no dejen de estudiar un poquito lo que cada código nos establece al respecto y con ello pues, entender un poquito más. Ahora, no es un tema fácil, por eso les decía, si ahí escuchan, está en liquidación, pues habría que ver si ya estamos en las 2 etapas finales que les comentaba. Pero bueno, les agradezco mucho la atención y pues les mando un saludo, que estén muy bien. Bueno, pues agradecemos a todos su participación y en particular al licenciado Manuel Ramírez. Y bueno, los esperamos la próxima semana, donde contaremos con la presencia de la colaboradora Diana Celeste García, del área de Linking People y con su tema de comunicación efectiva. Entonces, es todo por el momento. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.